Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les habla su hermano José Palomino y estamos en su programa Trabajemos con Amor. Una vez más, hermanos, con la bendición de Dios, aquí trayéndole un nuevo tema para la edificación espiritual de cada uno de vosotros. Y este tema es muy importante. Es acerca del instruido de Dios, del que enseña todo. Así se titula este tema: el instruido de Dios, el que enseña todo. Bien, hermanos, ¿por qué este tema? ¿Por qué nosotros damos este tema en esta oportunidad? Porque justamente, hermanos, para nosotros poder desatar las profecías, necesitamos primeramente de un maestro para entender lo que está escrito aquí en las Sagradas Escrituras. Porque hoy en día, en estos últimos años, desde la partida física del maestro en el año 2000, han surgido no solo en otras congregaciones, sino también en la israelita, que están volviéndose maestros, intérpretes de las Sagradas Escrituras, no sabiendo, hermanos, no recordando que las Sagradas Escrituras fueron escritas por hombres de Dios, por hombres inspirados con el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenía que venir, vino el instruido, el que fue enseñado por el mismo Espíritu Santo. Pero eso, hermanos, lo vamos a ver a través de audio. ¿Por qué? Porque el maestro mismo nos habló, y justamente con textos bíblicos. Pero primero el maestro exhorta al pueblo, y esto el pueblo no recuerda, tiene amnesia de todas estas cosas. Vamos primeramente a escuchar de la misma boca del maestro: el que viene enseña todo, dice. Vamos a escuchar primeramente la voz del maestro en este primer audio. Adelante con el audio. Son 41 años, y ahora todo lo que dice estoy hablando ahorita. Por eso, para cumplimiento, tiene que venir él con el Espíritu Santo. Entonces está habla. ¿Por qué no pueden estudiar? Porque no estudian y no saben. ¿Sí? Y eso ya depende de ustedes. Ahora el que viene de Dios cumple para circuncidar por fe en todo lo que ordena la Escritura. Sino que los que recibieron la circuncisión no cumplen. Depende de ustedes. ¿Ah? Por eso estoy hablando, porque no pueden, porque no tienen el Espíritu de Dios. Eso estoy dando en este estudio. Pregúntenme, estudien, sigue, pregúntenme, párrafo por párrafo. Ahí está todo. El único que me falta completar siempre me faltó, por ejemplo, ¿quién es el ministro de la circuncisión? Que está ordenado a Dios para que venga y circuncide. ¿Ah? Por eso, la circuncisión antiguamente lo estamos leyendo, Dios le enseña para que él circuncide a la gente, y circuncidó. Entonces, y ahora así, al que viene ordena para que haga, y viene y por fe también obedece a Dios. Y ahora ustedes, siendo ya circuncidados, entonces no cumplen. Eso ya depende de ustedes. Pero yo, el que viene enseña todo. Pero lo que pasa es que gente no entienden, tampoco me preguntan, y cada uno hace a su criterio. Y eso tampoco no quiere Dios. Por eso ordena, pregunta al que ha oído. Es que él sabe todo lo que yo he hablado. Dice, ¿y tú acaso los hermanos cumplen?
Bien, hermanos, han escuchado. Vamos a leer la transcripción. Dice así, escucha. Dice, son 41 años y ahora todo lo que dice estoy hablando ahorita. Por eso, para cumplimiento, tiene que venir Él con el Espíritu Santo. Eso también habla. ¿Por qué no puede estudiar? Pregunta el maestro. 41 años que el maestro instruye al pueblo. 41 años y no había, como se dice, confirmación del pueblo de Dios que fueron bautizados por el Espíritu Santo. No había, como se dice, ese interés por estudiar, porque la flaqueza del pueblo es la falta de estudio. ¿Por qué no pueden estudiar? Pregunta el maestro. 41 años el maestro hablando y hablando del que tenía que venir. ¿Quién tenía que venir? Ahora, aquí el maestro en este primer párrafo parecería que habla en futuro, pero más no es así. Esta palabra venir, el que tenía que venir, es en un tiempo presente. Este verbo es un verbo indicativo que está hablando de un tiempo presente. Pero vamos a seguir escuchando. Escuchen bien, presten atención. Voy a seguir leyéndole. Escuchen, miren. Habla primero, puedes ustedes interpretar, entender que es tiempo futuro, pero escuchen, miren. ¿Por qué no pueden estudiar? Porque no estudian y no saben. Eso ya depende de ustedes. Ahora, el que viene, sigue hablando en futuro, entre comillas futuro, pero no es futuro, hermanos, ya estaba ahí en pie, hablaba el Espíritu Santo, dice, el que viene de Dios, dice, cumple para circuncidar, ya en tiempo presente, por fe en todo lo que ordena la Escritura, sino que los que recibieron, ya es un tiempo pasado, ya lo hizo. El que tenía que venir y vino a circuncidar, y ya los que recibieron la circuncisión, dice el maestro, y los que recibieron la circuncisión no cumplen. Depende de ustedes. Nuevamente repite la palabra el maestro, depende de ustedes. ¿Por qué dice el maestro depende de ustedes? Porque el pueblo rebelde no quiere entender lo que el maestro habla. El maestro bien claro está diciendo, el que tenía que venir, vino. Él dice, ha circuncidado, dice, cumple para circuncidar, por fe, como manda la Escritura. Y dice, y los que recibieron la circuncisión, ya es un tiempo que ya lo cumplió el maestro. No está hablando aquí, el maestro no habla de una tercera persona. No habla de que él está diciendo a un varón, el que tenía que venir, porque no ahí está el varón. El Espíritu Santo habla por la boca del maestro. El maestro ya en un audio nos habló, nos dice, el Espíritu Santo no solamente está en mi corazón, dice el maestro, sino que el Espíritu Santo habla. Entonces, en esta oportunidad, el Espíritu Santo, como siempre, está hablando de el que tenía que venir, que era ese varón, que es el maestro. Como le digo, la palabra venir, el que tenía que venir, la palabra venir es un verbo indicativo que está hablando de ese preciso momento. ¿Cómo le puedo dar el ejemplo? Que digamos, usted está en el paradero. Dice, por ejemplo, dice el maestro, el que viene enseña todo, dice, ¿no? El que viene, escuchen, ya. Cuando uno dice, el que viene ahí va a reunirse con nosotros. ¿Está hablando de un tiempo futuro? No, es que está mirándolo a la persona. Está viendo a la persona, está hablando en un tiempo presente. O que digamos, el que viene, por ejemplo, viene un autobús al paradero, el que viene es el número 10, está viniendo, está hablando de tiempo presente. O sea, podemos malinterpretar lo que dice el maestro cuando dice el que tiene que venir y después habla el que viene como un tiempo futuro, pero no hay tal varón.
El único varón que el Espíritu Santo ha traído es el mismo maestro. Por eso el maestro dice, circuncidó, y ahora los que fueron circuncidados dicen no cumplen. Si para esa época todavía la otra persona que hoy en día están levantando mis hermanos, un falso Cristo, esa persona todavía ni siquiera era pegada mucho a la congregación, y es más, estaba lejos. Creo que estaba en los lugares donde estaban los animalitos, se escapaba por ahí, pero el maestro era el único que estaba ahí en el altar, instruyendo al pueblo. El maestro se mataba hablando 42 años, pero nadie se confirmaba, nadie se estudiaba, y hoy en día, ¿qué surge en el pueblo? Surge la ignorancia. Por eso dice, depende de ustedes. Si ustedes quieren estudiar, en buena hora, pero si no quieren estudiar, entonces prácticamente van a ser para el matadero, ¿no? Porque mire lo que dice el maestro, sigue hablando. Por eso estoy hablando. ¿Por qué no pueden estudiar? Pregunta el maestro. Porque no tienen el Espíritu de Dios. No tienen el Espíritu de Dios. Eso estoy dando en este estudio, dice el maestro. Pregúntenme. Ahí ya habla de él, hermanos. Escuchen. No habla de otro varón. No habla, no. Primero dice en el primer párrafo, tiene que venir él. ¿Quién habla? El Espíritu Santo. ¿De quién? De la carne, del cuerpo de Ezequiel, Atahucusi Gamonal, el varón de Dios, de esa carne. Después, ¿qué dice? Cumple para circuncidar. Después, ¿qué dice? Los que recibieron la circuncisión. O sea, está hablando de este varón. Ese varón, Ezequiel, es el que está circuncidando, el que circuncidó al pueblo. Y ahora miren escuchen lo que dice. Dice, pregúntenme. Dice, pregúntenme. Eso estoy dando en este estudio. Pregúntenme, dice. Estudien, sí, pregunten párrafo por párrafo, y esto habla todo. El maestro instruía, hermanos. Él decía, pregúntenme. Ya lo decía claro. El maestro ya ahí hablaba el Espíritu Santo, hablaba el maestro. El Espíritu Santo hablaba, el que tiene que venir, cumple con circuncidar. Eso depende de ustedes, dice el Espíritu Santo. Y el maestro ya habla, dice, pregúntenme. Estudien, dice. Sí, pregunten, párrafo por párrafo. Después dice, el único me falta completar siempre me faltó por ejemplo, ¿quién es el ministro de la circuncisión? Dice. Estaba ordenando Dios para que venga y circuncide, Por eso, la circuncisión antiguamente, no estamos leyendo, dice el maestro, Dios le enseña para que él circuncide a la gente, y circuncidó. Entonces, y ahora así, al que viene ordena para que haga, y viene y por fe también obedeció a Dios. Obedeció. Habla del maestro, no habla de otro varón, porque ese otro varón que supuestamente muchos piensan que es en el futuro, dice que el que va a venir, diría el maestro, obedecerá a Dios. No, dice, acá bien claro dice, por fe también obedeció a Dios. También, ¿quién más también hizo las cosas por fe a Dios? ¿Quién? Moisés antiguamente. Él hizo las fiestas, ofrendó, guardó sábado, todo eso por fe. Por fe, hizo las fiestas por fe a Dios. Igual también, por eso dice acá, por fe también. ¿Quién es ese otro varón? Ezequiel Atahucusi Gamonal. También obedeció a Dios. Y ahora ustedes, siendo ya circuncidados, le habla el maestro al pueblo, ustedes ya siendo circuncidados, entonces no cumplen. Eso ya depende de ustedes. Una vez más la frase, eso depende de ustedes. Aquí, hermanos, nosotros en los negocios de Dios no obligamos a nadie. Solo aconsejamos. Y si una persona está mal, está mal hablando, predicando, y sigue con su terquedad de hablar mal, entonces nosotros exhortamos. Porque eso también ordena Dios. Hay que exhortar al hermano, no hay que dejar que caiga al precipicio o al abismo.
evitar, pero ahora si él ya está advertido y así quiere lanzarse, entonces ya su vida, su sangre, ya él se hace responsable, ya no nosotros. Eso depende de ustedes, dice el maestro. Pero yo, dice el maestro, escuchen, pero yo, dice, escuchen, pero yo, Ezequiel, pero yo, el que viene enseña todo, ahí está claro. Pero lo que pasa es que la gente no entiende, tampoco no preguntan, cada uno hace a su criterio, y eso tampoco no quiere Dios. Por eso ordena, pregunta al que ha oído. He aquí, él sabe todo lo que yo he hablado. Dice, ¿y acaso los hermanos cumplen? Hermanos, todos dicen, hermanos que yo conozco, dicen, a mí me ha enseñado el maestro. El maestro me dijo esto, me dijo lo otro. Yo preguntaba al maestro. El maestro no es mentiroso porque el Espíritu Santo está en su corazón. El maestro dice, ¿acaso pregunta? ¿Acaso el hermano cumple con preguntar? ¿Por qué? ¿Por qué no pregunta la hermandad? Porque la hermandad no estudia. Porque cuando uno se dedica a estudiar, siempre va a haber algún interrogante y vas a preguntar a tu maestro. ¿Pero por qué no preguntaban? Porque no estudiaban, no tomaban importancia a los estudios del maestro. Y eso vamos a ver más adelante. Pregunta al que ha oído. ¿Quién fue el instruido? ¿Quiénes fueron los hombres instruidos durante la historia bíblica por Dios? ¿Quiénes? Los profetas. Por eso nuestro Señor Jesucristo en este texto bíblico dice, pregunta. Vamos a ver esto también más adelante, hermanos. Por eso el maestro dice acá, pregunta al que ha oído. He aquí, él sabe todo, dice. Todo lo que yo he hablado sabe. El Espíritu Santo instruye al maestro. Instruyó a todos los profetas. Todos los profetas escribieron la Biblia de acuerdo a lo que el Espíritu Santo habló. Ahora, otra cosa, hermanos, es que estas Sagradas Escrituras, con el paso del tiempo y con el cambio de un idioma a otro, fue prácticamente traducido en algunas palabras ya cambiadas. No está, como se dice, como lo originalmente fue escrita, en su lengua exacta. La traducción de una palabra, de un idioma a otro, la traducción de una palabra haya tenido errores. Por eso es necesario tener un maestro que sea instruido por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que ese varón tenía que ser preparado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo prácticamente es el autor de las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice nuestro maestro en este siguiente audio? Vamos a escuchar al maestro. Entonces, para esto Dios ha preparado a alguien. Eso es lo que ha preparado Dios, eso tiene que venir, para enseñar a todos. Entonces, la escritura que ahorita mismo les voy a ver. Juan capítulo 6, verso 44 y 45. Ninguno puede venir a mí, dice el Hijo de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo es el Hijo de Dios, se llama Miguel Arcángel, que está en el cielo. Él es el que está hablando aquí, dice. Escrito está. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si el Padre que me envió no le trajere, es decir, que no me trae, y yo le resucitaré en el día postrero. Está prometiendo. Porque dice, nadie puede venir a mí. Dice, si el Padre que me mandó a la tierra me trae, entonces dice, me trae, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora 45. Escrito está en los profetas,
y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó, escuchen eso, todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Entonces, el que instruyó en la ley, alguien, y eso es lo que tiene que venir al Hijo. Ahora eso, y el 4:12, bienaventurado el hombre a quien Jehová castigare, a quien tú, Jehová, castigares, y en tu ley instruyeres. Bien, dice, escuchen, entonces dice, en este audio, dice, entonces, para esto Dios ha preparado a alguien. Ese es lo que ha preparado Dios, ese tiene que venir para enseñar a todos. Entonces la Escritura aclara, ahorita mismo les voy a leer. San Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí, dice el Hijo de Dios. El Espíritu Santo, dice el Maestro. El Hijo de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo es el Hijo de Dios. Se llama Miguel Arcángel, que está en el cielo. Él es el que estaba hablando. Aquí dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Si el Padre que me envió no lo trajere, quiere decir que no me trae, y yo lo resucitaré en el día posterior. Dice, ve, está prometiendo, porque dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha mandado, que me mandó a la tierra, me traere, dice. Entonces dice, me traere y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, hermanos, alguien tenía que venir, pero por la voluntad de Dios, Dios tenía que levantar a alguien. A ese alguien tenía que venir, pero por voluntad de Dios, no por voluntad del hombre. Hoy en día levantan a un varón por voluntad humana, no por voluntad divina. Levantan a un varón que no habla, no instruye, se esconde y no instruye al pueblo. Por eso estamos hablando aquí del instruido, el verdadero, el cual es el Hijo del Hombre, Ezequiel Ataucusi Gamonal. Por eso dice, nadie puede venir a mí, dice el Espíritu Santo, dice, si el Padre que mandó no me trae, le dice. Hablaba el Espíritu Santo a través de la boca del Maestro, de nuestro Maestro también, nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, San Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. En los profetas, escuchen. Así que todo aquel que oyó, escuchen eso, todo aquel que oyó del Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todos los profetas han sido enseñados por Dios. Todos. Entonces dice el Maestro, entonces, el que instruyó en la ley a alguien, y ese lo que tiene que venir al Hijo, ahora eso dice en Salmos 94:12, dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, castigares, y en tu ley lo instruyeres. Dice nuestro Señor Jesucristo que todos los profetas, todos son enseñados por Dios. El Maestro fue el último profeta. Le preguntaron en una entrevista, ¿de aquí hay otro profeta después de usted? Y el Maestro dijo, no. Él es el último. De aquí hasta el fin ya no hay profeta. No que es el hijo del Maestro, no que es el nieto del Maestro, no que es el bisnieto del Maestro va a ser profeta. No. El último profeta es Ezequiel Ataucusi Gamonal, el que partió físicamente en el 2000. Y lo digo físicamente porque espiritualmente hace la obra y ese es otro tema.
Él fue el instruido porque fue profeta. El maestro enseñó y nadie le creyó. Y hoy en día, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias que el pueblo paga? La ignorancia. Dejándose de llevar por hermanos turbados, hablando mitos y fábulas, enseñando escandalosamente al pueblo y guiándolos hacia la muerte. Por eso, nosotros necesitamos hablar una sola cosa de acuerdo a lo que habló el maestro, porque las palabras del maestro no fueron las palabras de la carne, de ese cuerpo del maestro, fueron palabras del Espíritu Santo. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 1, dice, versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Nosotros tenemos que hablar lo mismo, pero ¿cómo llegamos a ello? Necesitamos un maestro. Y ahí está, vino. En el 2000 se fue. Dice en un audio, 41 años. Y nadie le ha entendido. ¿Por qué no pueden estudiar? ¿Por qué no estudian? Dice, no estudian. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, a este profeta Dios instruyó. A este profeta nosotros tenemos que seguir. Gracias a Dios tenemos los audios del maestro. Estos audios que para nosotros son un tesoro invalorable. Porque si no fuera por estos tesoros, hermanos, estos falsos hermanos que escondieron las lecciones del maestro, el maestro les daba estudios y ellos los escondían, y eso también está en un audio más adelante. Ellos, como se dice, hubieran salido con su propósito. Gracias a Dios existen los audios del maestro. Entonces, ¿qué sucede con el pueblo? Con esta ignorancia, nadie puede desatar las profecías que están escritas en la Biblia. Nadie. ¿Por qué? Porque no siguen las lecciones de nuestro maestro a la rectitud que uno debe de ser. Y eso no solo, hermanos, no solo cualquier hermano puede desatar las profecías escuchando al maestro, sino también tenemos que cumplir la ley. Y el pueblo no la cumplía. No cumplía la ley. Pero escuchen la voz del maestro. ¿Qué dice al pueblo de Dios? Aparte de no desatar las profecías, ¿qué es lo que dice al pueblo? ¿Por qué no lo desata? Veamos en este siguiente audio. Más el pecado está creciendo en el pueblo israelita. Solamente por no estudiar. Por eso la escritura dice, pregunten. ¿Y quién cumple, por ejemplo, lo que dice en San Juan 18:21? Y otro amigo dice, oye, ese texto. Y no entienden. Ustedes están burritos. Tienen que aprender a entender todo. Si no van a poder desatar las profecías, no pueden. Por eso tienen que tratar de ser fieles y tienen que, para saber las cosas de Dios, tienen que ser inspirados. ¿Han escuchado ya una inspiración? ¿Con qué fin? Para ser sabio al hombre, entendido, para que les dé sabiduría e inteligencia. Dice el maestro, escuchen, hermano, este extracto de audio es bien delicadito. Dice: mas el pecado está creciendo en el pueblo israelita, solamente por no estudiar. ¿Qué es el pecado, hermanos? Primera de San Juan 3:4 dice: el pecado es la transgresión de la ley. Dice: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. O sea, ¿a quién está hablando? Al pueblo israelita. ¿Por qué al pueblo israelita y por qué no a los demás, al mundo? Porque los demás del mundo no cumplen, no conocen la ley, pero el israelita conoce la ley y tiene que cumplir la ley. Ahora, no la cumple, entonces es pecador. Lo habla. Entonces el maestro dice: mas el pecado está creciendo
en el pueblo israelita, solamente por no estudiar. Por eso la Escritura dice, pregunten. El maestro está dando los tips para que un israelita pueda llegar a ser predicador y de los buenos. ¿Cómo? Estudiando los audios del maestro y preguntando cualquier duda que tenga. Por eso dice el maestro, por eso la Escritura dice, pregunten. ¿Pero a quién vamos a preguntar? ¿Al hermano X que habla acerca de la reencarnación? ¿O al hermano Y que habla acerca del perdón del adulterio? Pues no. Hermanos que prácticamente no cumplen la ley y se hacen que saben y todavía dicen que son inspirados y hablan mitos y fábulas y engañan al pueblo. ¿Y por qué los engañan? Porque ese pueblo no estudia, ese pueblo no escucha al maestro. Dice, ¿y quién cumple? Dice el maestro. ¿Quién cumple con estudiar y preguntar? ¿Quién? Por ejemplo, lo que dice en San Juan 18:21. Ya la otra vez he dado ese texto, dice el maestro, y no entienden a qué texto se refiere el maestro. Vamos a leer. Dice San Juan 18:21, escuchen. ¿Qué me preguntas a mí? Dice nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Dice, ¿qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que yo les haya yo hablado. Habla el Espíritu Santo. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. O sea, nosotros tenemos que preguntar al varón que haya sido instruido por el Espíritu Santo. A él tenemos que preguntar. No podemos preguntar a un hermano que sea adúltero o que sea fornicador. Tenemos que preguntar a un varón instruido por el Espíritu Santo. Por eso en el otro audio que escuchamos, dice nuestro Señor Jesucristo, los profetas han sido enseñados por Dios. Ellos también han sido inspirados por el Espíritu Santo. Por eso a ellos se les pregunta. Nuestro maestro, el último profeta, inspirado e instruido por el Espíritu Santo, a él tenemos que preguntar. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, ¿qué me preguntas a mí? Y ojo, y esto es otro tip que también tenemos que tenerlo presente. Nuestro Señor Jesucristo está en el cielo, a la diestra de Dios Padre. Ahí va a permanecer hasta el último día, cuando Él baje en el aire y reciba a las almas perdonadas, a las almas aprobadas en el tribunal de Cristo. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, ¿qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. Pregunta, dice. Y el maestro dice, ya la otra vez les he dado ese texto, dice el maestro, y no entienden. Ustedes también están burritos. Ya tienen que aprender a entender todo. Si no, no van a poder desatar las profecías. No pueden, dice. Por eso tienen que tratar de ser fieles y tienen que, para saber las cosas de Dios, tienen que ser inspirados. ¿Han escuchado ya la inspiración? ¿Con qué fin la inspiración? O sea, nosotros recibimos el Espíritu Santo, ¿con qué fin? Dice el maestro, para hacer sabio al hombre, entendido para que le dé sabiduría e inteligencia. El hombre que no tiene el Espíritu Santo en su corazón, hermanos, téngalo por seguro que siempre va a ser un ignorante en las cosas de Dios. El hombre que a pesar se congrega en la israelita, en el pueblo de Israel, y dice que lleva los mandamientos al pie de la letra, pero falta al séptimo mandamiento, ese hombre no tiene el Espíritu Santo, sino tiene el espíritu de error. Entonces no es inspirado. Por eso no llegan a la sabiduría e inteligencia que Dios nos pide de nosotros, que seamos sabios y entendidos. El maestro, cuando iba a dar ya los 7 años de hambre, no tenía pueblo para Dios, porque no había un pueblo preparado, porque no estudiaba y no estudia. Y si seguimos así, vamos a perder la sustancia de la fe. No hay pueblo preparado. ¿Por qué? Porque como dice el maestro, también están burritos. No quieren estudiar, no quieren escuchar al maestro. Unos hermanos dicen, hermana, no escuches los audios. Dicen. Otros dicen, no escuches a esos hermanos, porque esos hermanos tergiversan, cambian lo que el maestro dice. Nosotros no somos intérpretes, hermanos.
hermana, que usted me está escuchando, cada audio que nosotros le reproducimos, nosotros le hablamos con las palabras que el maestro habló. No interpretamos, hermano o hermana. No se deje sorprender. Nosotros solo hablamos lo que el maestro dice, porque las palabras no son solo del maestro, sino las palabras vienen del Espíritu Santo. Así como las Sagradas Escrituras, estas palabras son salidas también por inspiración del Espíritu Santo. Claro, como digo, ¿no? Algunas palabras quizás en la traducción de un idioma a otro han sido cambiadas. Por eso necesitamos un guía. Por eso necesitamos la voz del instruido. Y el maestro nos ha dado, como se dice, estudios, importantes estudios que los pastores, los misioneros han escondido, dice. Por eso que el pueblo ahora es ignorante. Está como el gobierno. El gobierno, ¿qué hace con los pobres? Quiere que se permanezcan más pobres para que sean sus esclavos. Igual también, ¿qué hacen los pastores hoy día? Quieren que el pueblo sea ignorante. ¿Para qué? Para que ellos no lleguen a la salvación. Como le decía Jesús a los fariseos, no se salvan ni quieren que otros se salven. ¿Qué dice el maestro? Escuchen la voz del maestro. ¿Dónde está ese hermano? En los estudios preparados a los pastores le he dado, y como cita a los que también deseaban, cuando se presentaran en ese momento, también le he dado, para que dé estudio al pueblo en cada lugar y luego haga entender. Pero sin embargo, ¿qué? Como ahorita lo escondieron y lo han guardado, lo han canastillado y no sabe nadie. ¿Y cómo entonces va a preparar, por ejemplo, a la gente? ¿Cómo va a saber la gente? Y ahora también los jueces le dicen que dé estudio mientras que venga. Y no ha cumplido. ¿Dónde dio estudio? A 50 centavos nomás, y luego se compra papel y saquen copia. Dice el maestro, ¿dónde está ese hermano? Pregunta. Y los estudios preparados a los pastores le he dado, dice. Y como así a los que también deseaban, cuando se presentaban en ese momento, también lo he dado. Es decir, hermanos que venían a pedir estudios al maestro y el maestro les daba. Y entonces dice, ¿para qué? ¿Para qué les ha dado? Dice, ¿para qué? De estudio al pueblo en cada lugar y luego hagan entender. Pero sin embargo, ¿qué? Como ahorita lo escondieron, lo han guardado, lo han canastillado y no sabe nadie, ¿ven? Hermanos, hermana, ustedes que hablan y dicen nosotros cambiamos la interpretación del maestro, ¿qué está hablando acá el maestro? El maestro está hablando bien claro, sus estudios los han guardado, los han escondido, los han canastillado y no sabe nadie, ¿ven? Dice. Estamos hablando tal como dice el maestro. Estamos diciéndolo a ustedes pastores, a ustedes misioneros, que esconden no solo estudios escritos del maestro, sino también audios, porque aparte de los audios que tenemos nosotros, hay mucho más material, pero ustedes no quieren soltarlo. ¿Por qué? Ahí está la pregunta, ¿por qué no quieren soltar esos audios? Pero grande es el poder de Dios que va a llegar a nosotros, tarde o temprano, y eso va a tener que salir a la luz del mundo, porque el mundo tiene que ser predicado en su totalidad, y entonces vendrá el fin. Y dice el maestro, escuchen, ¿y cómo entonces dice? O sea, después que acá ha dicho, como ahorita lo escondieron sus estudios, ¿no? Lo han guardado, lo han canastillado, y no sabe nadie, ¿ve? ¿Y cómo entonces van a preparar a la gente? Dice. ¿Cómo va a saber la gente? Pregunta el maestro. Y ahorita yo les he dicho que dé estudios, mientras que venga y no ha cumplido. Yo he dado estudio, dice. A 50 centavos nomás, luego se compra papel y luego sacan copia. El maestro daba en hojas, en papel,
le daba al misionero, a los misioneros, a los pastores, le daban los estudios. Entonces ellos con 50 centavos no se van a hacer pobres, comienzan a sacar copia a copia para el pueblo y enseñar. Pero ¿qué han hecho? Dice el maestro, lo han guardado, lo han canastillado. Y eso no es interpretación nuestra, hermanos. Está escrito así los audios y así le enseñamos al pueblo. Entonces, hermanos, no hay costumbre para estudiar, no hay, ¿cómo se dice?, ese interés de estudiar. Todo lo guardan. Por eso dice el maestro en el siguiente audio, escuchen la voz del maestro. Adelante con el audio. Por eso, también, y así luego, estudio de cerca 5 temas y hasta ahora no hablan, porque tienen costumbre, el estudio que se le hace lo guardan y no hablan. ¿Por qué? ¿Claro? Por desobediencia, mi señor. ¿Y hasta cuándo van a guardar la desobediencia? Precisamente por la desobediencia ya se acerca la destrucción. El maestro dice, por eso también les he dado estudio, de cerca 5 temas, y hasta ahora no hablan, porque tienen costumbre el estudio que se le da, se lo guardan, y no hablan. ¿Por qué? Y un hermano dice, por desobedientes, mi señor. El hermano fue sincero, por desobedientes. El maestro dice bien claro, les doy estudios, como 5 temas, pero tienen esa costumbre de guardarlo, dice, y no hablan. Son desobedientes. Pastores, misioneros, hasta el mismo pueblo es desobediente. ¿Por qué? Porque uno da estudio y ¿qué hacen? Apuntan, pum, lo guardan, lo llevan a casa, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, uy, tengo que ir al reposo. Recién agarran sus hojitas, pero no las han estudiado y de lado, porque no tienen la costumbre de estudiar, sino ¿qué mala costumbre tienen? De guardar y no hablan, dice. Y el maestro dice, ¿y hasta cuándo van a guardar la desobediencia? El hermano dice, por desobediente, Señor, y el maestro dice, ¿y hasta cuándo van a guardar la desobediencia? Es una pregunta que hasta ahorita se está cumpliendo. ¿Hasta cuándo? Yo puedo preguntar al pueblo, ¿hasta cuándo van a guardar la desobediencia de no escuchar al maestro? Dice el maestro, precisamente por la desobediencia, por no estudiar, hermanos, dice, por la desobediencia ya está cerca la destrucción. Dios va a destruir de canto, hermanos. Nosotros acá cumplimos con mostrar la verdad a través de los sabios del maestro. Pero, como dice nuestro Señor Jesucristo, si quieres la vida, si quieres, cumple la ley, si quieres. Pero no le saques la vuelta, no te conviertas en un adúltero. Porque justamente el adulterio está en el pueblo de Dios. Y el maestro en una oportunidad, en un audio, ha dicho, acá hay tantos adúlteros, hablando al pueblo, y vestidos de túnica. Y porque no son inspirados, porque ya con este pecado que tienen, ya no son inspirados por el Espíritu Santo, sino por el espíritu de error. Por eso justamente es que no pueden entender lo que dice el maestro. ¿Y qué hacen? Esconden los estudios, los guardan, no quieren que el pueblo aprenda. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Por qué? Ellos dicen, somos espirituales. Usted nos enseñan mitos y fábulas y nos dicen, es que usted no es espiritual. Nosotros somos espirituales. Quizás tenga razón, hermano o hermana, que está turbado. Quizás. ¿Sabe por qué le digo? Porque nosotros somos inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero usted también puede estar inspirado por el Espíritu, pero no santo, sino el espíritu del error. Entonces usted está inspirado por el espíritu de error. A los que hablan, les hablo a los que hablan mitos y fábulas. Es decir, en otras palabras, a los que no hablan de acuerdo a lo que el maestro enseñó a través de audios. Los que van en contra de lo que enseña el maestro, ellos son del espíritu de error. Y los que hablan así como hablamos nosotros, con lo que le enseña el maestro, ellos somos espirituales, verdaderamente. Por eso dice nuestro maestro en este corto audio. Adelante con el audio.
Si ustedes estudiarían la Sagrada Escritura a profundo, encontrarían, y sabrían y entenderían. Pero para ellos no son espirituales. Por eso no entienden. Bien, hermanos, dice nuestro maestro, escuchen, si ustedes estudiarían las Sagradas Escrituras a profundo, y encontrarían y sabrían y encontrarían y sabrían y entenderían, pero para ello no son espirituales, dice. Por eso no entienden. Pero acá hay otra cosa, hermanos. Este audio va concatenado con lo que dijo al principio. Pregunten. O sea, nosotros podemos agarrar las Sagradas Escrituras. Ya. Pero va a haber una duda. Vamos al maestro. Cualquier tema. Por ejemplo, que digamos, ¿no? El adulterio. ¿El adulterio tiene perdón? No lo tiene. Con solo pensarlo nomás ya estás adulterando. Con solo cortarte la barba, estás adulterando. Con solo cortarte el cabello, te estás convirtiendo en adúltero. Entonces nosotros tenemos que tener un guía. Por eso, hermanos, ya para terminar, cuando Moisés subió al monte Sinaí a recoger las tablas de la ley, el pueblo se corrompió porque no había un guía. Desde el 2000 el maestro partió físicamente y no hay un guía. Por eso que se dividió en varias facciones. Por eso que el pueblo ya no hay unión. Por eso que hoy algunos hablan de que Dios es carne, de que el Cristo es tal fulano, no, de que el Cristo es el otro fulano. O sea, se levantan falsos Cristos. Pero dijo el maestro una vez, va a haber uno con poder. Allí ya está levantado, todavía dice. Y ese va a tropezar inclusive a los escogidos. Y hoy en día dicen, ¿qué dicen? Hermano o hermana, arrepiéntete. Él te va a curar de todo. ¿Pero a costa de qué? De tu alma, hermano. A costa de tu alma. ¿Por qué? Porque este falso Cristo va a hacer prodigios. Te puede hablar por telepatía, te puede curar, te puede hacer milagros. Pero esos milagros, téngalo por presente, no vienen de parte de Dios, sino del adversario. Y conmigo, hermanos, será hasta la próxima oportunidad, Dios mediante, esperando que sea de edificación espiritual para cada uno de vosotros. Pero esta segunda parte, este tema continúa con una segunda parte porque hay más material. Con decirles, hermanos, de 40 y tantas hojas que son este tema, las hemos tratado de reducir para que entre en una edición de su programa Trabajemos con Amor. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en nuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas. Amén. Amén.